¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre Git Stash, que es como si fuera la papelera de Git, ¿ok? Donde nosotros podemos ir guardando borradores o tal vez código que todavía no queremos generar un commit con ese código, entonces nosotros simplemente lo podríamos guardar en el stash. El caso más común es cuando estamos trabajando en una rama y, por ejemplo, ya hicimos varios cambios sobre archivos y demás, y necesitamos tal vez irnos a otra rama para hacer alguna otra tarea o alguna otra actividad. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, si nosotros intentamos hacer un checkout a otra rama, Git nos va a decir que tenemos cambios en nuestra rama y que descartemos esos cambios o que generemos un commit. Pero tal vez no es ninguna de las dos opciones que queremos hacer, porque no queremos generar un commit para que no quede un commit incompleto, pero tampoco queremos descartar los cambios que ya veníamos haciendo. Entonces, para este tipo de situaciones, nosotros tenemos otra herramienta dentro de Git que se llama Stash. Y a su vez Git nos da una serie de comandos para nosotros conseguir gestionar de manera más eficiente ese Stash. Así que quédate en este video que ahora vamos a ver mejor cómo se utiliza cada uno de estos comandos. Bien, para comenzar con nuestro ejemplo, primero necesitamos crear un repositorio. Para esto voy a crear una carpeta que se llama Stash con el comando mkdir y voy a hacer un cd stash para entrar dentro de la carpeta. Bien, ahora escribo git init. Perfecto. Inicialicé mi repositorio. Ahora voy a limpiar y voy a escribir readme.md. Bien, acá voy a generar nuestro primer commit del repositorio. Toco escape 2.wq. Y ahora voy a generar un commit. Bien, ahora si hago un git log, ya tenemos nuestro primer commit. Genial. Primer ejemplo, ¿cómo hago para guardar un cambio que todavía no quiero confirmar? Bien, vamos a generar esa modificación. Vamos a escribir cambio que todavía no quiero confirmar. Toco escape 2.wq. Bien, si hago un git status, vemos que tenemos la modificación de nuestro archivo. ¿Ok? En este punto, Git nos sugiere dos cosas. O que agreguemos con git add estos cambios para luego ser confirmados. O que usemos git restore para luego descartar estos cambios. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos ninguna de esas dos opciones. Nosotros lo que queremos es guardar esto en un borrador para luego seguir trabajando sobre ello. Bien, ¿y cómo hago esto? Bueno, primero que nada voy a limpiar mi terminal. Clear. Bien, ahora voy a hacer un git stash. Y lo que acaba de pasar ahora es que Git acaba de guardar esto dentro del stash. ¿Ok? Ahora, ¿cómo veo ese stash? Bueno, si hago un git stash list, vamos a ver que ahora tenemos que dice stash, la posición 0, work in progress on principal. ¿Ok? WIP significa work in progress. Ok. Ah, y quiero ver qué archivo modificó ese stash. Bueno, usamos git stash show y esto nos va a mostrar cuál fue el archivo que se modificó. Bien. Ah, pero no veo qué líneas cambié. Bueno, para eso utilizamos git stash show -p. Y esto nos va a mostrar cuáles fueron exactamente los cambios que hicimos dentro del archivo. Bien. Y quiero reutilizar esos cambios en mi archivo, porque si yo hago un readme.md vemos que no están más. Eso acá. Entonces, ¿cómo tomo nuevamente esos cambios? Bueno, lo siguiente que hago es un git stash apply. Y si hago un readme.md, vamos a ver que ahí están nuestros cambios nuevamente. Bien, voy a limpiar la terminal. También con stash lo que podemos hacer es que cuando hacemos un stash podríamos asignarle un nombre a este descripción que tenemos acá. Por ejemplo, acá dice work in progress on principal y nos dice el número del commit y la descripción. Y nos dice en qué posición del stash está. En este caso en la posición 0. ¿Ok? Nosotros lo que podríamos hacer es podríamos asignarle un nombre a esto con el comando git stash push -m y como descripción le pasamos otro cambio que no queremos confirmar todavía. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora hago un git stash list, vamos a ver que ahora la descripción de nuestro stash es otro. Nos dice en qué rama. Siempre esto, cuando hagamos un stash, nos va a decir en cuál rama estamos trabajando. Voy a mostrar esto con otro ejemplo. Voy a hacer un git stash, git checkout, característica nueva. ¿Ok? Ah, porque no existe. Tengo que
pasarle el flag "-b" para que haga una copia y un checkout. Bien, ahora, por ejemplo, voy a generar algo acá, algún commit. Voy a ponerle cambios en otra branch. Bien, y ahora voy a hacer un git stash de esto, pero le voy a decir que "-m", y le voy a decir cambios que hice en la rama características nueva. Característica nueva. Bien, ahora si hago un git stash list, vamos a ver que dice on característica nueva, que es el nombre de la branch, cambios que hice en la rama característica nueva. Ok, algo importante, cada vez que nosotros hacemos git stash, sea en la rama que sea, él siempre va a colocar ese stash primero. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a cualquiera de estos stash que tenemos acá, tendríamos que indicarle qué número. Por ejemplo, voy a hacer un readme.md y voy a poner otros cambios que hice en otra rama. Ok, 2.wq, y le voy a dar git stash push "-m" para asignarle una característica. Y esto, lo que vamos a hacer es le voy a poner otros cambios. Bien, ahora si doy un git stash list, vamos a ver que tenemos el que hicimos recién y el anterior. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera aplicar este y no este, lo que podría hacer es un git stash y le voy a decir apply, y como paso siguiente le voy a decir el número 2, porque quiero que sea este y no el otro. Perdón, el número 1. ¿Ok? Entonces acá lo que acaba de hacer es, me acaba de traer los cambios del número 1 que habíamos hecho. ¿Ok? Voy a darle un git stash nuevamente para que me borre esos cambios. Y ahora si hago un git stash list, vamos a ver que nos va generando nuevos stashes. ¿Ok? Acá en este caso no le pasé ninguna descripción y me lo generó con el automático. Pero sabemos que este es igual a este. Entonces si ahora hago git stash apply 1, ahora lo que voy a tener es los otros cambios. Entonces de esta manera nosotros podríamos ir como probando varios borradores diferentes o teniendo varios borradores dentro de Git. ¿Ok? Bien, ahora otro punto. Cuando nosotros Git stash list, cuando nosotros tenemos muchos stash, va a llegar un momento que esto se va a volver ilegible. Entonces acá, por ejemplo, supongamos que nosotros decimos, quiero usar el primer stash y lo quiero borrar de la lista. Esto lo puedo hacer con un comando que se llama pop. ¿Ok? Si yo le digo git stash pop, bueno, como no le estoy pasando ningún parámetro de qué posición, siempre va a tomar el más reciente. ¿Ok? En este caso el pop lo que va a hacer es, va a aplicarlo y lo va a borrar. Mira. Ahora hago git stash list. Vamos a ver que nos borró uno. Y si hago un readme, tenemos los cambios. ¿Ok? Pero también para gestionar nuestros stashes, lo que podríamos hacer es hacer uso de un comando que se llama drop. Y dice stash drop. Y le decimos, por ejemplo, 2. ¿Ok? Y acá hacía un git stash list. Ahora vamos a ver que nos borró ese 2 que teníamos anteriormente, que antes se llamaba cambios que hice en la rama características nuevas. Y ahora el 2 es otro. ¿Ven? Bueno, esto podemos hacer con el comando drop. También podríamos borrar todos los stash utilizando git stash clear. Si ahora hago un git stash list, vamos a ver que no tengo más stashes. ¿Ok? Bien. Ahora quiero generar otro stash que se va a llamar git stash push "-m", y le vamos a poner de nombre mi stash 1. Bien. Ahora, si yo hago un git stash list, vamos a ver que tenemos este stash que tenemos acá. Pero también, si quisiéramos, por ejemplo, podríamos crear una rama a partir de este stash. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Git stash branch y le ponemos otra... No. Le ponemos mi stash 1.
Bien, y acá que acaba de pasar, esto es importante. Si nosotros cuando hacemos esto vamos a hacer un checkout instantáneamente a esta rama, pero también lo que va a hacer es, aparte de aplicar ese stash, es nos va a borrar el stash de la lista. Ups, nos va a borrar el stash de la lista, ¿ok? Si ahora hago un git stash list, vamos a ver que no tengo nada. ¿Por qué? Porque lo borró, ¿ok? Ahora, otro punto es que si tuviéramos más de un stash, como el stash sin pasarle la posición, él toma por defecto siempre el stash más reciente. Lo que podemos hacer es, les voy a mostrar, vamos a generar algunos stashes. Git readme y voy a crear nuevo stash. .wq y le voy a dar git stash nuevamente. Y si ahora git stash list, vamos a ver que tenemos dos. Este era el stash anterior y este es el que le pusimos como nuevo stash o algo así. Ahora, ¿qué puedo hacer? Podría hacer un git stash branch. Le voy a decir mi stash. No, nuevo stash. Le habíamos puesto nuevo. No, mi stash 2. Y como último parámetro le digo cuál posición. ¿Ok? En este caso quiero usar este, el 1. Si ahora le paso 1. Esto lo que va a hacer ahora es, acaba de switchó a la nueva branch que se llama mi stash 2. Me trajo lo que estaba en el stash y además borró el stash que estaba en la lista. ¿Ok? Ahora según git stash list, vemos que no tengo más el stash 1. ¿Ok? Y según readme, vamos a ver que tengo los cambios nuevamente. Y eso es todo por este video, mis amigos. Espero que este contenido les esté ayudando. Y si quieren ayudarme a darle una fuerza al canal, aprieten el botoncito de me gusta, el de suscribirse o déjenme algún comentario en el video que a mí me va a ayudar un montón. Y nos vemos en el próximo video con más cositas de Git.